Pero ¿sabes por qué es eso? Porque los estudios nos dicen que hay 10 veces más contaminantes dentro de tu domicilio que fuera. Esto es la locura. Me da la impresión de que la gente subestima el poder que tienen las decisiones que hacemos en el día a día hasta que llega la enfermedad. Y claro, ahí es donde te das cuenta realmente cómo afecta absolutamente todas las decisiones que uno toma en el día a día. Uno va obviamente normalizando síntomas y es donde entiendes que no era un ahorro en ese momento, sino era una inversión a largo plazo, y ahí es donde cambia todo. Nosotros tenemos de forma natural varios sistemas de detoxificación. Ahí está la piel, está el pulmón, está el intestino, están las vías urinarias. Fíjate, perdona que te interrumpa, pero es que el sudor es uno de los mecanismos de detoxificación más sencillos y más eficaces y más baratos. Entonces, sudar a través del ejercicio, a través de las saunas, cualquier forma de sudoración nos ayuda a liberar todos esos tóxicos. Ahora, luego hay que limpiarse bien para que no los volvamos a absorber, claro. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, David. Muchas gracias por contar hoy conmigo. Estoy encantada de participar en tu evento y ayudar a promocionar hábitos saludables. La verdad que me da el gusto por lo menos que nos encontremos en este espacio, porque fui paciente suyo y ya pues hacerlo en otro contexto creo que para mí es mucho más divertido, por así decirlo. Y bueno, el haber revertido muchos síntomas que tenía normalizado, de verdad que ha sido espectacular. Ha sido un tránsito un poco complicado, un poco complejo. Yo simplemente, bueno, dejo este mensaje allí afuera para la gente que nos esté escuchando y que esté pasando por momentos difíciles, de que tenga paciencia porque cuesta el revertir muchas cosas, pero que se informen y sobre todo que se asesoren con gente profesional, pues obviamente como usted, la doctora Camino Díaz. Y vamos a estar hablando, no vamos a estar hablando de mí ni de todo mi pasado, ni de mis enfermedades, ni mis síntomas, sino justamente de algo que me preocupa a mí muchísimo, que es el tema de los tóxicos ambientales, y sé que tú tienes muchísima experiencia en eso. Y pues has trabajado también en esa parte y te dedicas un poco a la divulgación, trabajas con tus pacientes en eso. Pero bueno, a mí no me gusta presentar a mis invitados, me gusta que ellos se presenten. Como estamos un poquito cortitos de tiempo, me gustaría, doctora, que si se pudiese definir en una frase, ¿cómo se definiría? Bueno, yo me defino siempre como médico de corazón y de vocación. Hay gente que me dice, pero eres cardióloga, y yo, no, hombre, no. Lo que pasa es que mi profesión es una de mis grandes pasiones y soy médico realmente porque quiero ayudar a la población y a mis pacientes y a quien pueda beneficiarse de mis charlas y de mis recomendaciones para mejorar su salud y estar más felices, porque está íntimamente relacionado. No tanto a nivel económico, sino cómo estamos de salud. Ahí está nuestra plenitud y nuestra capacidad de progresión y de evolución. Así que ahí estoy en cuerpo y alma, trabajando desde la medicina integrativa. Ya sabes que soy médico de familia, pero mi inquietud por conocer qué había detrás de las enfermedades de mis pacientes me llevó a seguir evolucionando y aprendiendo y buscando más cursos y más formaciones y más máster para poder entender ciertos factores que estaban condicionando las enfermedades de mis pacientes y que hacían que yo solamente pudiera llegar con mi conocimiento convencional a quitar síntomas, pero cronificar patologías. Y de ahí que me metí pues todo en el mundo de las terapias complementarias, las medicinas tradicionales, el gran mundo de la microbiota intestinal, que es central hoy en día para el conocimiento y el entendimiento de las patologías, y los tóxicos ambientales, por supuesto, que es uno de los grandes desconocidos, porque estamos como más centrados o tenemos más en cuenta lo que son pues el ejercicio físico, como tú bien sabes, o la alimentación, la exposición a los factores ambientales, ¿no? Al sol, la vitamina D, grounding, pero de los tóxicos ambientales sabe muy poquita gente. Y yo que he ido investigando y buscando en las analíticas con mis pacientes qué había detrás de sus patologías, realmente me ha alarmado porque no me esperaba encontrarme una etiología tan común en tantos síntomas diferentes y en tanta patología tan variada. De hecho, te voy a contar una anécdota porque en esta progresión empecé a trabajar dentro de la medicina ambiental con patologías más desconocidas, ¿no? Dentro del síndrome de sensibilización central, como la sensibilidad química múltiple, fibromialgia, fatiga crónica, hipersensibilidad electromagnética. Y me di cuenta que la SQM, ¿no? La sensibilidad química múltiple, así como la fibromialgia, pues lo teníamos como dentro de
de un pool de enfermedades desconocidas, a veces incluso rechazadas por la comunidad científica. Y realmente dentro de la sensibilidad química múltiple lo que había era una cantidad de tóxicos tan elevada, con una dificultad para la eliminación, que bloqueaba y hackeaba todas las rutas metabólicas y bioquímicas y por lo tanto entorpecía pues, el buen funcionamiento fisiológico. Y de ahí salen pues todos los síntomas, el malestar, la astenia, dolores, problemas incluso de la esfera psicológica. Y claro, no solamente fue descubrir este mundo y darse cuenta de los pacientes que estaban sufriendo esta patología tan dura, ¿no? Porque hay muchos pacientes que dicen ojalá tuviera un cáncer, porque el cáncer lo respeta el resto de la población, pero la sensibilidad química múltiple no lo conocen ni siquiera lo respetan. Me di cuenta que esto era como la punta del iceberg, pero el resto de los pacientes que yo veía a diario, no con SQM, sino con la cantidad de patologías habituales, problemas tiroideos, problemas respiratorios, dermatológicos, ginecológicos, de fertilidad, cardiológicos, problemas del neurodesarrollo. Todos estos problemas empecé a ver que había detrás de ellos alteraciones tóxicas y que estaban todos esos contaminantes ambientales boicoteando sus procesos bioquímicos y fisiológicos. De repente dije, o sea, es que esto no solamente es un problema de pacientes con SQM, que es un problema que afecta a toda la población. Y de ahí, pues claro, mi interés en que la población conozca esta situación, que pueda tomar precauciones, porque hasta que los organismos oficiales, estatales, gubernamentales tomen decisiones mucho más generalizadas, pues eso nos puede llevar un montón de años, de décadas, y eso nos empeorará nuestra salud, por supuesto. Pues hay que tomar decisiones y empoderar al paciente para que con información puedan tomar decisiones. Así que, como bien sabes, es uno de mis grandes pilares en el tratamiento de los pacientes, que es el pilar, que es el control ambiental. Y yo creo que allí es donde está la diferencia en que el paciente esté empoderado, ¿no? Que dejemos de ser pacientes frente a esa situación o esa enfermedad o frente a ese entorno, que por allí es justamente donde me quería enfocar, por lo menos al inicio, de que ese exposoma, ese entorno al que hemos estado expuestos, ha cambiado radicalmente durante los últimos 75, 100 años aproximadamente. Y mi pregunta es, ¿por qué todo ese entorno que para ti, para mí, para cualquier persona que nos ve, que es normal, ahora es desconocido para nuestro organismo y podría estar afectando la salud? Porque yo creo que aquí hay que distinguir de que todo esto que nos rodea, pues probablemente estemos expuestos ahora mismo a un montón de tóxicos, pero es nuestro entorno normal, es el día a día, y consideramos de que no debería ser tóxico si es donde pues nos movemos en el día a día. Claro, el problema es que en las últimas décadas hemos acumulado más de 350.000 tóxicos y esto va aumentando año a año de forma exponencial. Y esto no había pasado en la historia de la humanidad. Nunca habíamos estado expuestos a tantísimas toneladas de tóxicos a diario. Y esto es nuevo. Esto no es algo con lo que podamos hacer estudios epidemiológicos basados en la historia de la humanidad en los últimos siglos. Esto es algo de las últimas décadas. Entonces, esta situación es la que está afectando a la mayoría de las enfermedades crónicas, que es de lo que enfermamos, de lo que morimos el 80% de la población. Con lo cual, conocer que nuestras patologías y nuestra calidad de vida y nuestra morbimortalidad no depende de nuestra genética, sino de nuestra epigenética, de todos los factores que hacen que se expresen esos genes o no, y que en ese exposoma, que son todos la exposición al ambiente, y que están generando esa epigenética que altera, ¿no? Y que puede condicionar la expresión génica, es ahí donde tenemos que poner el foco. Realmente se estima que nuestra genética puede influir en el 1-2% y el resto es epigenética. Entonces, no estamos condenados por nuestra genética. Lo que tenemos que entender es que todo ese ambiente sí lo podemos mejorar, y eso va a repercutir en la evolución de nuestras enfermedades. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya habla de que 2 de cada 3 cánceres pueden ser evitables, y el 80% de las enfermedades cardiovasculares. Que estamos hablando de cifras que ojalá pudieran proporcionar
pues muchos medicamentos, pero la idea no es tomar el medicamento, sino evitarlas. Y son evitables, son evitables. Ahí es donde tenemos que poner el foco. Sí, que muchas de esas enfermedades modernas incluso son, muchas se han visto que pueden ser reversibles. Y mi pregunta es, doctora, cuando hablamos de tóxicos, porque claro, mucha gente se pensará, bueno, sí, si vivo en una ciudad industrializada o una ciudad minera, yo vivo en una ciudad minera al sur de Venezuela, por ejemplo, y estuve expuesto seguramente a muchos químicos. Entonces, cuando hablamos de tóxicos ambientales, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo? Bueno, son todos esos compuestos químicos que alteran y que entran en nuestro organismo de forma exógena y que empiezan a formar parte de nuestra biología. Eso lo que llamamos xenobióticos, pero como son xenos, son extraños a nuestra biología, no entran y forman parte pues, de nuestras unidades celulares o de nuestros orgánulos o nuestros órganos, sino que como son sustancias químicas, sintéticas, que nuestro cuerpo no puede incorporar a nuestra biología, intenta eliminarlas. El problema es que se eliminan mal, primero porque son liposolubles, o sea, entran muy bien, pero luego salen muy mal, ¿no? Por toda la parte de toxificación que podamos nosotros tener. Entonces, entran fenomenal, pero se eliminan muy mal. Y luego además se bioacumulan, se acumulan en el tejido adiposo. Entonces, claro, todos estos tóxicos ambientales que tenemos en el entorno no nos son ajenos, sino que estamos continuamente en contacto con ellos y los absorbemos a través de lo que comemos, de lo que bebemos, de lo que tenemos en la boca, de lo que respiramos, de lo que inhalamos, también de lo que nos ponemos en la piel, que pensamos que la piel es impermeable y no, por supuesto que no, todo lo que nos ponemos en la piel se absorbe. De hecho, los médicos utilizamos muchas veces tratamientos con cremas, ¿no? Incluso hormonales. ¿Por qué? Porque es una vía de introducción. Entonces, esa vía de absorción también se está aprovechando cuando nos ponemos cualquier tipo de cremas. Y en esas cremas, si las tenemos llenas de sustancias químicas, todos los químicos, todos esos tóxicos, esas sustancias sintéticas, entran a formar parte de nuestro torrente sanguíneo y van entrando. Ojalá se eliminasen tal cual entran, pero por desgracia se van cada vez filtrándose de forma más específica en células, incluso forman parte de estructuras bioquímicas o alteran coenzimas o sistemas enzimáticos. Entonces, están afectando no solamente a nuestra piel en un momento dado o nuestra boca, si estamos hablando, por ejemplo, de las amalgamas, sino que también entran dentro de nuestros sistemas celulares e incluso se ha visto que pueden afectar a nivel del ADN y de esa metilación de la que estábamos hablando antes, ¿no? De lo que pueda suponer una alteración a nivel cromosómico. Entonces, estos tóxicos están ubicuos, están en todos sitios y no solamente están en el entorno ambiental externo, ¿no? De hecho, se puede clasificar el tema de la exposición a los tóxicos tanto en el medio exógeno general, pues el ambiente, la polución, ¿no? El tráfico, pues la contaminación atmosférica, sino también está el medio exógeno específico, que son los contaminantes que tú metes dentro de tu organismo con tus hábitos de vida y con tu forma de vida, que tiene que ver con lo que comes, con lo que te pones en la ropa, con la cosmética, con los ambientadores, con lo que está dentro de tu actividad, ¿no? Diaria. Y luego está el entorno endógeno, que esto a mí me encanta porque tiene que ver con todo lo que es la microbiota intestinal y todo lo que son los propios metabolitos de nuestros sistemas fisiológicos, porque hay que tener en cuenta que nosotros también producimos sustancias de desecho. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de saber qué acumulación tenemos y qué carga total de tóxicos podemos tener en el organismo. O sea, básicamente, claro, estamos afectando nuestro organismo por ambas vías, ¿no? Creo que no estamos detoxificando de la forma en la que deberíamos, porque hay mucha gente que ni siquiera suda, no entrena, o sea, son vías de detox que tenemos. Y por otra parte, creo yo de que estamos colapsando también el sistema con ese cóctel de tóxicos, ¿no? Que estamos un poco absorbiendo en todos esos aspectos que usted Exactamente. mencionaba. Exactamente. Nosotros tenemos de forma natural varios sistemas de detoxificación. Ahí está la piel, está el pulmón, está el intestino, están las vías urinarias. Lo que pasa es que
cuando tenemos una microbiota alterada y estamos estreñidos, por ejemplo, y no podemos eliminar bien, o por ejemplo a través del de la piel no sudamos de forma adecuada, ¿no? Porque hay personas que tienen colapsado el sistema de sudoración, ¿no? Incluso a nivel bioquímico, nuestra forma de toxificación de este tipo de sustancias, de xenobióticos, que tienen mucho que ver con las rutas de detoxificación hepática, fase 1, fase 2, esas rutas están completamente colapsadas, porque tenemos tantísima cantidad de tóxicos en nuestro entorno que es difícil ese manejo. Depende de cuánta cantidad de tóxicos, que es verdad que todos estamos expuestos a muchos, pero hay circunstancias en las que están más expuestos ciertas personas que otras, y luego está tu capacidad individual de detoxificación. Existen una serie de polimorfismos genéticos que hacen que estas rutas de detoxificación hepática, por ejemplo, de la metilación, la COMT, etcétera, pues que estén alteradas, y entonces esos sistemas de detoxificación y de eliminación de esas sustancias que van por esas rutas metabólicas van a quedarse acumuladas. Y además, si esas rutas, por ejemplo el de la metilación que me encanta, también eliminan histamina o hormonas sexuales, hormonas del estrés, pues también va a haber un compromiso de esas rutas metabólicas y va a haber más problemas de hiperestrogenismos, puede incluso cambiar el carácter porque es más, o sea, son personas que a lo mejor les cuesta más, ¿no?, que se les pasen los enfados porque se quedan ahí con todas esas hormonas o esa histamina que es difícil de degradar. Entonces, es interesantísimo entender a nivel bioquímico estas rutas metabólicas porque entiendes que cuando hay esa saturación por tóxicos está afectando al resto de los órganos y por eso la manifestación sintomática es tan variada. Es decir, podemos encontrarnos de estos problemas de hiperestrogenismos que afectan a mujeres con problemas de fertilidad, síndrome premenstrual, endometriosis, etcétera, como por ejemplo problemas hormonales o de tumores, cánceres hormonodependientes, ¿vale?, de mama, de ovario, de próstata, etcétera, pero también podemos encontrarnos problemas metabólicos, incluso tiroideos. ¿Por qué? Porque hay alteración y disrupción endocrina, que es una de los grandes efectos que producen muchos de estos tóxicos, porque afectan y alteran a los receptores estrogénicos y hormonodependientes. Entonces, en esa alteración hormonal aparecen disrupciones endocrinas, por eso los llamamos disruptores endocrinos, y podemos encontrarnos también este tipo de alteraciones tiroideas, o podemos encontrarnos también a nivel metabólico un aumento del síndrome metabólico con mayor enfermedad cardiovascular, con diabetes, está íntimamente relacionado, por ejemplo, con la hipertensión, con la obesidad. Entonces, está detrás de multitud de patologías. Y si no vamos a la causa, por mucho que tratemos un hipotiroidismo, que pongamos una persona con un ejercicio adecuado, con una dieta adecuada, si no tratamos su problema de tóxicos, el cuerpo al final tiende a buscar sus soluciones. Entonces vuelve otra vez a la misma situación. Y eso lo veo muchísimo, ¿sabes con qué, David? Con el tema de la microbiota intestinal. De hecho, bueno, es una de mis áreas de investigación actual en la que estoy basando incluso un trabajo de fin de máster, como te comenté, porque es curiosa la cantidad de patologías que estamos viendo hoy en día asociadas a la disbiosis intestinal, ¿no? Desde pues el SIBO, el controvertido SIBO que hay, sobre el crecimiento bacteriano, para quienes no lo conozcan, en intestino delgado o en intestino grueso, las candidiasis intestinales, las parasitosis, el Helicobacter pylori. Cuando este tipo de situaciones no pasa de ser algo puntual que pasa, se trata de una forma farmacológica o herbácea, como cada uno haga, y es una cosa puntual, sino que perseveran, como me vienen a mí tantos pacientes con este tipo de situaciones durante años y que no ceden y que son resistentes a tratamientos, hay que buscar qué es lo que hay detrás, porque está íntimamente relacionado con los tóxicos. De hecho, hay un gran mimetismo entre lo que pasa dentro de tu fauna interna, ¿no?, y lo que pasa en la naturaleza misma. Y estamos viendo cómo los microplásticos pues ahora están en todas partes, ¿no? Están contaminando nuestros océanos. Claro, nos contaminan también a nosotros. Igual que vemos que alteran a las especies de la naturaleza, también están afectando a nuestras microespecies en nuestra microbiota intestinal. Igual que todos los pesticidas, herbicidas, no solamente alteran a la fauna, sino que también alteran nuestra propia microbiota. Están generando una disminución de nuestra microbiota, de nuestras cepas
inmunorreguladoras, protectoras, están aumentando las proteolíticas, están alterando los E. coli, la Akkermansia. Entonces, son alteraciones ya más meticulosas, pero que cuando las comprendes y ves cuál es el foco de origen, a lo mejor el tratamiento no está solamente en tratar un SIBO, una disbiosis o un Helicobacter pylori, sino en quitar el factor que le está agravando y condenando a esos microorganismos a persistir. Yo siempre les digo a mis pacientes, esto es como si tuvieras una plaga de hormigas en tu cocina. No vale solamente con poner un producto anti-hormigas. Lo que tendrás que hacer es barrer la cocina, porque si está llena de migas, volverán. Y eso es lo que les pasa a muchísimos pacientes. Entonces, conocer esto, poder hacer análisis para objetivarlo, ¿no? Que no sean solamente pues, elucubraciones, sino conocer este aspecto, poderlo tratar, hace que la eliminación o que la progresión vaya a menos y que se restaure la salud. Y que este tipo de patologías y situaciones pues, no se cronifiquen. Que también es importante entender que el cuerpo siempre va a intentar reequilibrarse y todos los factores de salud que le promocionemos, van a ayudar a que ese cuerpo, ese sistema inmune esté más potente y lo intenta hacer por su propia mano, pero a veces no es suficiente. Sí, yo creo que sobre todo me gusta el tema de la analogía que diste de barrer las migas, porque si las migas siguen allí, por mucho que tú mates las hormigas que están en el mesón de la cocina, van a volver tarde o temprano. Y por irme metiendo un poco en cada una de las áreas para que también la gente vaya entendiendo de dónde vienen esos tóxicos o dónde se los pueden conseguir. A mí hay uno de los que más me preocupa y es el tema del agua, ¿no? Que es tan difícil, es algo pues, que bebemos todos los días. Obviamente es el líquido por excelencia para hidratarnos. Y me gustaría empezar por esa parte, justamente el agua que bebemos. En los Estados Unidos, pues la carga tóxica del agua corriente es brutal. De hecho, bueno, hay páginas web para identificarlo por código postal y todo. ¿Cuál es el problema del agua principalmente y cómo nos puede afectar más que nada? ¿Y qué alternativas tiene una persona de a pie? Pues mira, este es un tema súper interesante porque es algo que estamos haciendo de forma constante. De hecho, me ves a mí siempre bebiendo agua y por desgracia el agua al que tenemos acceso no es tan salubre como debería ser en toda la población. El acceso al agua potable ni siquiera es habitual en toda la población humana y los que tenemos acceso a ella, no todo el agua es potable. Y dentro del agua potable, no todo el agua potable que tenemos está exenta de otro tipo de sustancias tóxicas. ¿Esto de qué depende? Pues como tú bien decías, del código postal. ¿Vale? De hecho, se estima que puede condicionar más el código postal en tu salud que tu propia genética, ¿no? Y depende de dónde vivas, pues ese agua que te llega de forma potable a tu grifo puede contener numerosas sustancias químicas y contaminantes ambientales que pueden venir desde los trialometanos que vienen de la cloración, pueden venir del propio cloro, pueden venir, incluso se estima, ¿no?, que puede haber disruptores endocrinos porque hay restos de fármacos, hay restos de hormonas, de antibióticos que luego pueden favorecer esa resistencia antibiótica tan nefasta, ¿no?, para la población. Y está todo el tema de los microplásticos, porque claro, hemos intentado cambiar, bueno, se han hecho cambios para mejorar pues ese arrastre de metales pesados que se producía, por ejemplo, con las tuberías de plomo. Pero ahora se han puesto todas de PVC y bueno, pues están todos los plásticos que se van degradando. Por mucho que creamos que el PVC puede ser un plástico duro y seguro, se va desgastando. Ya no solamente es eso, sino las propias juntas y para hacer el ensamblaje y todos los pegamentos, ahí eso va generando residuos. Entonces se sabe hoy en día que el agua tiene restos de microplásticos y ya no te quiero contar si encima lo bebemos embotellado en botellas de plástico. Entonces es un problema muy grande porque al final la gente no sabe qué hacer. Mi primera recomendación, desde luego, por ser prácticos, es no beber agua embotellada en plástico, porque ahí sí sabemos cómo migra el plástico de la botella al agua. Entonces, por favor, los que nos estéis escuchando, a partir de hoy mismo, dejad de utilizar botellas o contenedores de plástico, los que van incluso al gimnasio, ¿no?, con sus botellas o con los recipientes que están bebiendo sus proteínas o el agua.
Claro, que no sea de plástico, porque la contaminación por microplásticos es uno de los grandísimos disruptores endocrinos. Luego, claro, tenemos problemas de fertilidad, problemas hormonales, de cáncer, etcétera. Entonces, lo primero, no beber agua embotellada en plástico. Si se puede, mejor mineral embotellada en cristal, en vidrio. Pero claro, esto es poco sostenible y aparte es muy caro. Es mucho más rentable poner un filtro de agua. Filtro de agua adecuado, de ósmosis inversa, con remineralización, para mí es por el momento el top, ¿no? Lo que realmente me permite saber que el agua que estamos bebiendo pues está libre de tóxicos y además está con una remineralización adecuada, porque si no, pues nos desmineraliza a nosotros también. Y el agua del grifo, pues en todos los domicilios no es igual. Hay personas que a lo mejor su agua de grifo es maravillosa y tiene una salida fantástica. Para eso, lo ideal, hacer un estudio de las aguas, que no vale la de salida, sino la de llegar a tu propio domicilio, ¿no? Porque todas las cañerías y todo eso puede haber filtrado otro tipo de sustancias que no se ven en el estudio de origen. Entonces, se puede hacer un estudio del agua que sale de tu propio grifo, pero que sea un estudio completo, porque si solamente te van a analizar que no haya salmonelas, por supuesto, eso damos por hecho que no hay problemas infecciosos, pero hay que hacer un estudio de residuos, de metales pesados, que no haya arsénico, que no haya plomo, que no haya cadmio, que no haya mercurio, ¿no? Si ese agua es adecuada, fenomenal. Si no, lo ideal es poner un filtro de agua bueno, de calidad, que al final, aunque sea caro, es mucho más rentable que el agua embotellada. Porque lo ideal, en el supuesto utópico, pues coger el agua del manantial, ¿no? De lo que nos da la naturaleza, justo en la salida, no al final, que ya pues va cogiendo todos los residuos. Pero eso, pues hay pocas personas que puedan hidratarse a base de ese agua, que sería pues el top, ¿no? Mira, y hay una cosa, claro, aquí estamos hablando del agua corriente, del agua que bebemos, pero yo haciendo la investigación para la entrevista, conseguí un estudio que es bastante curioso porque, claro, ahora hay como una moda de utilizar pues el cartón porque es desechable y tal, y ese cartón, o sea, el cartón por naturaleza tiende a absorber el agua. Para que esas Claro, tazas de cartón no absorban el agua, pues tiene que haber una barrera. Y hay eso un es. estudio que conseguí, que el estudio creo que es el 2021, pues justamente lo que se hizo fue dejar el líquido caliente durante 15 minutos y se desprendían, filtraban al líquido, era algo así como 25.000 partículas de microplástico, que al final pues, nos los terminamos consumiendo. Entonces, ¿qué tan, pregunto yo, o sea, qué tan bueno? Porque es algo que hace todo el mundo prácticamente a diario, porque incluso aunque no lo compres en un local de estos de moda para beberte el café, pues luego seguro en la oficina tienen los típicos vasos de cartón, pues porque son más agradables con el medio ambiente. ¿Qué tan buenos somos metabolizando el plástico si lo estamos consumiendo por todas partes? Por todas partes, incluso intentando hacer acciones como esas, ¿no? Dejar de utilizar tal y coges el vasito de cartón, pero no es cartón del todo, porque tiene toda esa parte de bisfenol por dentro que se desprende. Entonces, si encima le estás poniendo un café pues una bebida carbonatada, pues que eso se deshace. Entonces, lo importante es estar informado, porque eso es lo que te da lugar a poder tomar acciones que sean saludables para ti, ¿no? De forma individual. De hecho, bueno, yo sé que tú hablas del café de Starbucks, pero una de las acciones que ha hecho Starbucks me parece súper interesante. Yo no consumo Starbucks, pero bueno, sí que me parece interesante que ponían, te cobramos 1 euro menos o 50 céntimos menos si traes tu propio vaso. Dije, qué bueno, porque claro, eso primero, evitas tanto residuo, que a nivel ecológico hay que tenerlo en cuenta, pero luego también te da la oportunidad de llevar tu propio termo, o vaso o taza, que sea de loza, que sea de vidrio y que no tengas que estar utilizando esos otros envases que no son de cartón. Es que el cartón está por fuera, pero por dentro sigue siendo plástico. Sí, y lo mismo he visto mucho también digamos como esa filosofía llevada pero a los envases de la comida, que ahora los envases son todos de plástico donde tienden a ponerte la comida para llevar y tal. Y claro, de plástico no, perdón, de cartón, y tienen como esa película que hace, pues obviamente que no se filtre la grasa, que no se Exacto. Todos esos son policarbonatos y son bisfenoles y ftalatos. Entonces, todo eso hay que intentar evitarlo. Lo ideal siempre es llevar tu propio tupper de vidrio, que ahora ya lo sabes. Es que cada vez hay más acceso a cosas más saludables. El problema es a la hora de elegir que quizá elegimos más por el bolsillo, ¿no? Que por nuestra salud.
Pero si realmente ponemos información, yo creo que cambiaría mucho a la hora de la elección, porque no es tanto el bolsillo, al final no es tanto la diferencia económica, sino el desconocimiento. Y cuando pones ahí el foco y empiezas a entender que ahí se va parte de tu salud, estás invirtiendo en tu salud y ahorrando en enfermedad. Y esto no lo tiene muy en cuenta la gente. Todo el mundo es, no, claro, es que la comida ecológica, como yo promuevo, pues evitar toda la entrada de pesticidas, agroquímicos, etcétera, a través de la alimentación. Es que, claro, los alimentos ecológicos son muy caros. Digo, es cara, bueno, pon en una balanza lo que te está costando tu salud, porque el día que tengas que invertir en enfermedad probablemente se multiplique por 10, 100 o 1000. Entonces, no hay que ser cortoplacistas, sino entender que todos vamos a morir en un momento dado, y lo ideal es llegar en una barra de estas completamente rectas. El día que te mueres, pero has estado en plena facultad de tus capacidades, no que hayas ido degradándote hasta llegar a un momento en el que no puedes, o que estás lleno de dolores, sufriendo. Entonces, esto lo podemos evitar, pero para eso tenemos que ser un poquito más largoplacistas para poder tomar decisiones más saludables. Sí, que me da la impresión de que la gente subestima el poder que tienen las decisiones que hacemos en el día a día hasta que llega la enfermedad. Ahí es que te das cuenta y tiras, a mí me pasó, tiras para atrás y ves todo. Yo recuerdo cuando me mandaste todo el cuestionario de preguntas, que me preguntabas hasta cómo había nacido. Y claro, ahí es donde te das cuenta realmente cómo afecta absolutamente todas las decisiones que uno toma en el día a día. Uno va obviamente normalizando síntomas, pues hasta que lo pagas las consecuencias, y ahí es donde entiendes que no era un ahorro en ese momento, sino era una inversión a largo plazo, y ahí es donde cambia todo. Y Exacto. mira, y con el tema del aire es complicado, pues yo obviamente, como lo comentaba, yo crecí, viví en una ciudad pues sumamente contaminada, una ciudad minera. No se puede hacer mucho porque no hay mucho que podamos controlar, pero yo creo que al menos el asegurarse de no estar metiendo tóxicos de forma consciente a través del cigarrillo, todo este tipo de los vapor que también se han puesto de moda. Pero incluso el tema del aire dentro de casa puede llegar a ser tóxico. De hecho, hay una chica allá en España que su cuenta es Casa Sin Tóxicos, algo así. Ella me recomienda siempre, lo mejor, David, es ventilar. Entonces, claro, allí en el tema del aire me quedo un poco sin herramientas, porque ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué cantidad de tóxicos nos están afectando en algo que no podemos controlar porque es nuestro entorno, es lo que respiramos? ¿Y cuál es la alternativa que tenemos, más allá de solo abrir las ventanas y ventilar? Que igual pues sale o sea, ventilas, pero lo de fuera igual termina adentro. O sea, es un poco... Pero ¿sabes por qué es eso? Porque los estudios nos dicen que hay 10 veces más contaminantes dentro de tu domicilio que fuera. Esto es la locura. O sea, pensar que tu espacio sagrado, que es tu casa, tu hogar, está más contaminado que la propia calle, es para volverse locos. Pero cuando empiezas a enterarte y a investigar sobre ello, te das cuenta de que es que en tu casa está el perfume, están los productos de limpieza, está el ambientador, está pues todo lo que has puesto para que la madera brille. Además está pues el suavizante de la ropa, además está tus colonias, tus fragancias. Luego están pues los retardantes de llama, que claro, el sofá tiene que tener su retardante de llama porque es importante para que si cae algo de ceniza pues que no se queme. Pero, entonces todo eso hace un efecto acumulativo, que es lo que llamamos además efecto cóctel, que es tan exponencialmente patológico para o tóxico para nuestro organismo, que no nos damos cuenta que es peor lo que estamos inhalando dentro de casa que lo que hay fuera. Por eso, una de las recomendaciones más saludables es abrir y ventilar. ¿Para qué? Para que todo eso salga, porque imagínate todo eso en pleno invierno, calefacciones, todos esos compuestos orgánicos volátiles, ahí y tú inhalándolo, y luego, claro, vienen los problemas, que si tu tiroides, que si a nivel digestivo, claro, pero y uno no se ha dado cuenta que a lo mejor está ahí la causa, ¿no? Entonces, primero ventilar, ventilar.
¿vale? Porque es lo que tú estás en tu hogar, sí lo puedes controlar. Y sobre todo lo que luego tú te pones, esa cantidad de colonias, perfumes, desodorantes, la pasta de dientes, sí que hay un montón de cosas, con lo que tú limpias, lo que estás comiendo y lo que estás ingiriendo a través de esos alimentos que bueno, pues si no son orgánicos y ecológicos, están llenos de pesticidas. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro entorno y a nivel de inhalación sí que puedes controlar. Y incluso hay personas pues, que tienen más necesidad y ponen filtros en sus domicilios, ¿vale? Porque hay que poner a veces filtros de aire, sobre todo en ciudades más contaminadas, a lo mejor pues, en la que tú vives, ¿no? En México, por ejemplo, pues hay muchísima contaminación. Hay ciertos puntos que sí que se necesitan filtros de aire, pero si no es ventilar, porque probablemente salgan más tóxicos de los que te entren. Entonces sí que se pueden hacer cosas, por supuesto. Sí, al final yo creo que la gente entienda de que, bueno, obviamente estamos rodeados de tóxicos y tampoco quiero que la gente se abrume, sino de darle esas pequeñas estrategias que pueden funcionar y no tienen necesariamente que ser costosas y que están pues al alcance del día a día. Nada más, no basta nada con despertarse, abrir las ventanas y pues dejar un poquito que circule el aire, perdón. Y me quería meter con el tema de la alimentación, que ya lo has mencionado y es un tema, sé que es un tema bastante complejo, no solamente con la alimentación, sino también en la cocina. Porque hay mucha gente que piensa que solamente es pues lo que compramos, los procesados o pues la comida chatarra, que es lo que trae los tóxicos, pero incluso también la famosa comida real puede traer también esos tóxicos. Entonces, ¿en qué nos deberíamos estar fijando para intentar evitar los tóxicos en las cosas que compramos, en las cosas que comemos? Y luego cómo evitarlos en ese entorno donde luego los preparamos, que también está rodeado, está lleno de tóxicos. Ya, pues todo lo que se acerque a la naturaleza es lo mejor, es lo ideal. Y que no esté luego procesado. Ya sabes que somos grandes partidarios de evitar los ultraprocesados, pero incluso los propios, o sea, una propia manzana, si es sin pesticidas, mucho mejor, pero luego además que no esté plastificada, porque es que si no volvemos otra vez a lo mismo, o esas bandejas de policarbonato. Entonces, todos esos residuos pasan a la fruta en sí misma o al alimento o las mismas carnes, ¿no? Esos buenos filetes que estamos recomendando, ese entrecot, ¿vale? Pero que te lo dé directamente el carnicero y si es posible, llévate tú una bol o algo de vidrio para poderlo llevar, no para que te lo plastifique, porque luego eso pasa a ese alimento y tú te lo vas a ingerir. Entonces, no solamente es el alimento en sí, que yo voy a recomendar siempre apostar por unos alimentos ecológicos, ¿vale? O sea, todo lo que podamos promocionar, alimentos bio, ecológicos, de proximidad, eso va a garantizar una reducción drástica de lo que estamos metiendo, no solamente del propio alimento, sino de los residuos que tiene, esos agroquímicos, pesticidas, etcétera. Evitar todo lo procesado, porque es evitar todos los conservantes, aditivos, etcétera. Además, los alimentos que sean ecológicos tienen un porcentaje de nutrientes muchísimo mayor en nuestro cuerpo, nuestro organismo no es tonto, o sea, a nuestra biología no le importa la forma del tomate, a nuestra biología lo que le importa son los nutrientes que tiene el tomate. Entonces, si no se lo das porque estás comiendo un tomate precioso, maravilloso, pero lleno de pesticidas y de plásticos para que tenga un aspecto maravilloso, ¿no? Con todas las ceras pero si tiene la mitad o incluso se ha llegado a ver que tiene hasta el 25% solo de las vitaminas necesarias, te va a pedir otro 75% y vas a consumir más. Entonces, apostar por una alimentación ecológica de proximidad, real fooding, sin empaquetar, ¿vale? Porque así evitamos todo eso. Y luego a la hora de prepararla, evitar todo lo que genere también esa contaminación. Por ejemplo, evitar todos los plásticos, quienes utilizan el microondas, que yo intento recomendar que no se use, pero al menos utilizarlo sin todos los plásticos, las tapas o los recipientes de plástico. O sea, todo lo que sea plástico en casa, por favor, deshaceos de ello. ¿Vale? O sea, lo ideal es evitar el consumo de plástico y sobre todo el plástico que no es reciclable. Pero lo ideal es no tener plástico en casa. Entonces, todo, que sean lozas, que sean vidrios, y a la hora de cocinar o de calentar, utilizar sartenes que no tengan todos esos adherentes, los PFOAs y todo lo que hace que no se pegue, pero que está hecho de unas resinas y de unos pegamentos que son tóxicos. Entonces, al final tenemos el gran entrecot
ecológico de la vaca maravillosa, que no lo hemos plastificado y llegamos y lo hacemos en una sartén con todos esos residuos, pues al final nos estamos contaminando. Entonces la forma de cocción también es muy importante, al igual que es importante entender que si estamos calentando a altas temperaturas, todos los minerales y las vitaminas pues pierden sus propiedades, por lo tanto, la cocción a menor temperatura siempre es ideal para mantener pues todas las propiedades del alimento que vamos a consumir. Así que siempre que se pueda, que sean alimentos que nos esté dando la propia naturaleza de la forma más directa, porque esa es la que tiene ya no solamente esos nutrientes, sino el prana, ¿no? La propia energía que nos da el sol, ¿no? A través de esos alimentos, y luego evitar pues todos los residuos que vayan migrando a ese alimento. Sí, justamente allí era donde quería llegar porque no basta solamente, y era lo que tú decías, compras ese trozo de carne súper ecológico de la vaca que pasta libremente y feliz pues no sé, en los valles de Medellín, y luego vas y te lo tiras en una sartén que está toda rayada y que filtra pues todos esos tóxicos también en el organismo. Entonces, yo creo que es interesante que tomen esa alternativa y yo quería destacar que por lo menos cuando yo vivía en España, sí me di cuenta de que estaba esa opción de uno llevar sus propios envases y que el carnicero te los pusiese en pues, tus envases de vidrio y te los llevabas y pues te ponían la etiqueta en el envase y pagabas tu cosa normal. Porque sí me he dado cuenta de que hemos quitado de los supermercados las bolsas de plástico, pero ahora todo como que hay más plástico que nunca, porque incluso ahora las frutas te las pelan y te las envuelven en plástico, ahora todo está digamos, en los stands donde te lo ofrecen para que te los lleves, está todo envuelto en ese plástico. Entonces es un tema bastante complejo, pero bueno, al final con tan poco tiempo era un poco también darle pista a la gente de dónde están esos tóxicos presentes y cuáles son las alternativas que tienen, pues obviamente de bajo costo, y ya si quieren hacer una inversión mayor, pues Eso tendrán es, y que otras es el propio opciones. consumidor el que puede cambiar el futuro El de lo sistema. que se está. Eso es el sistema. Así que sí, Sí, que hay que empoderarse. yo siempre digo que cada vez que uno compra algo es un voto a favor de ese alimento y en contra del otro el que no quieres comprar. Por eso cada vez alternativas más ecológicas, pues obviamente se hacen más accesibles a la población en general. Y por último, sí me gustaría tocar el tema que yo creo que es uno de los que seguramente a día de hoy más afecta a la población, sobre todo en las mujeres. De hecho, la investigación, la última que yo leí, que creo que es de 2018, calculaban que las mujeres se ponían más de 160 tóxicos encima, y esto es por elección propia, que hasta ahora hemos hablado un poco pues en cosas en las cuales no tenemos la capacidad de decidir si introducirlas o no, porque hay muchas que no controlamos, pero en el tema ya del cuidado personal y el maquillaje, pues esto es por decisión propia, ¿no? Que hacemos todos los días. Se calcula, bueno, los hombres no se quedan muy atrás, se calcula que más de 60 tóxicos también a través de pues, productos de cuidado personal y maquillaje. ¿Qué consecuencia tiene todo esto a largo plazo, entendiendo que lo que usted decía, de que al final mucho de lo que ponemos en nuestra piel, pues termina también en nuestro organismo y nuestro organismo se tiene que encargar luego de eliminarlo? Ujú. Fíjate que se estima que en el cuidado, en la higiene diaria, las mujeres utilizan más de 17 cosméticos y los hombres entre 6 y 7 al día. Entonces, sabemos que hay alrededor de 12.000 sustancias que se utilizan para los cosméticos y de ellas 2.500 sabemos que son tóxicas. De estas 2.500, que 1.500 ya se están estipuladas como disruptores endocrinos, el resto pues todavía no están del todo estudiadas, o sea que falta muchísima investigación al respecto, y mientras tanto tenemos que utilizar el principio de precaución. ¿Por qué? Porque sabiendo que hay sustancias tóxicas y que además de forma acumulativa generan disrupción endocrina y alteraciones metabólicas, tenemos que tomar la decisión nosotros de evitar utilizar este tipo de cosmética. La cosmética convencional, química, pues ha intentado dar abasto con la demanda a nivel del comercio, ¿no? Lo que pasa en la vida, pero no ha puesto como prioritario el problema de salud. Y cuando se ha ido descubriendo que había toxicidad porque en un producto había 2 o 3 sustancias que generaban un mayor índice de cáncer de ovario, por ejemplo, pues se han retirado, pero no nos han dicho, atención, porque si tú lo combinas con este producto, este otro y este otro, te está haciendo el mismo efecto, ¿no? Entonces, hay muchísimo desconocimiento, y igual que con la alimentación, la está todo muchísimo más arreglado.
¿vale? Hay una investigación mayor y un cuidado muchísimo más exhaustivo. Sin embargo, la ley de protección comercial hace que haya un secreto comercial que no te deja saber exactamente la composición final de todo lo que tú te estás poniendo en la piel, en tu cosmética, en tu cara, en tu cuerpo, ¿no? Y ese secreto comercial, pues está afectando a la salud de muchas personas y hace ese efecto cóctel, ese efecto bioacumulativo en el que cada una de esas sustancias está generando su pequeño aporte y a ti te hace el efecto cóctel. Y eso a nivel de tu salud pues puede estar alterando a nivel hormonal, a nivel metabólico, a nivel incluso de trastornos de la esfera psiquiátrica. También me he encontrado con pacientes que tenían problemas de gestión de ansiedad y no era ya nada del entorno, o sea, no era nada a nivel familiar, personal, o sea, hemos hecho desarrollo personal con ellos y al final lo que era un cúmulo de sustancias tóxicas que están haciendo un efecto a nivel psiquiátrico, a nivel de su sistema nervioso central. Y estaba hiperestimulándoles y cuando lo hemos retirado todo eso ha desaparecido y personas que me decían, y pacientes que me han dicho, es que yo sabía que había algo que no estaba siendo yo, incluso que genera enajenación de la propia, del propio carácter. Entonces, no estamos, o sea, como no son efectos tan directos o tan fácilmente reconocidos, porque además entran en una esfera muy amplia, pues no somos tan conscientes, ¿no?, del efecto que está haciendo. Entonces, por precaución, sabiendo la cantidad de cosmética que utilizamos, la cantidad de productos químicos que tienen y de tóxicos que son, optemos primero por reducir. O sea, yo creo que eso es fundamental, igual que cuando hablo sobre productos de limpieza, hay que tender a reducir, ¿vale? O sea, cosmética, reducir y optar por opciones ecológicas, sostenibles y que son igual de eficaces, ¿vale? Pero no están generando esa disrupción endocrina. Entonces, hay que apostar por esto y si no lo sabemos, pues seguiremos poniéndonos nuestros perfumes, nuestros desodorantes, los antiodorizantes, el ambientador para el coche, además el pintalabios lleno de plomo y estaremos contaminándonos continuamente. Así que sí, hay que ir cogiendo cada parte. De hecho, en mis consultas médicas, una de las consultas que hacemos de revisión es con una colaboradora que trabaja solamente con el estudio de los contaminantes de esa persona en su entorno. Y trabajamos de forma muy meticulosa con lo que tiene en su entorno para poder darle opciones. Y claro, pues yo puedo dar cosas como más amplias o más generales, pero luego hay que hacer un estudio muy meticuloso de lo que está utilizando cada uno. Que luego hay mucha sensación de, no, si yo es que me lo compro en la farmacia, sé que además es muy caro, seguro que es bueno, y no porque sea caro y lo vendan en la farmacia está libre de tóxicos. Entonces aquí hay que principalmente informar para luego poder tomar decisiones. Así que es uno de las grandes dianas que hay que trabajar. Mira, de hecho, el autor Nassim Taleb en uno de sus libros habla de progresar por la vía negativa, que muchas veces nos enfocamos en lo que podemos añadir en el filtro de agua, en esto y lo otro que mencionó la doctora Camino, y te das cuenta que puedes progresar más eliminando cosas. Y si te pones justamente pues a dejar tantos productos de lado, a empezar a dejar tanta chatarra que comes, pues hacer esos cambios de eliminar primero, ahí es donde yo creo que está el mayor progreso. De hecho, hay un psicólogo que el otro día lo estaba escuchando y él dice que se puede mejorar mucho más quitando pensamientos negativos que añadiendo pensamientos positivos. Tú puedes pasar todo el día agradecido, pero si luego te estás contando otra historia dentro, Completamente de hace. acuerdo, David. Completamente de acuerdo. De hecho, mira, la base o sea, uno de los pilares de mis tratamientos es el control ambiental. Y cuando la gente me dice, ¿qué puedo tomar para detoxificarme? Y digo, mira, te voy a explicar que tu parte de detoxificación, o sea, de toxicidad, digamos, el nivel de toxicidad que tú tienes es como si fuera una bañera, ¿no?, que está desbordando porque tienes un montón de tóxicos y todo eso te está generando esa sintomatología. Entonces, si tú quieres reducir esa cantidad de tóxicos que tienes, no solamente es coger un cubo de agua y sacarlo. O sea, lo primero que tendrás que hacer es cerrar el grifo de entrada, porque si no, no sirve de nada. Entonces, el primer eslabón del control ambiental es la reducción de los tóxicos, es quitar, que deje de entrar.
que deje de entrar, o sea, cerrar el acceso a las fuentes de contaminación individualmente más potentes, que a lo mejor una persona pues puede ser sus productos de limpieza, otro la cosmética, otro pueden ser las amalgamas de mercurio, ¿no? Entonces hay que quitar. Luego ya veremos qué te doy, porque me he encontrado con pacientes que simplemente haciendo esto y mejorando la alimentación, exponiéndose a eso, o sea, dando ejercicio, factores de salud, el cuerpo está tan agradecido que empieza a reaccionar y se reequilibra solo. Entonces, claro que yo puedo dar un montón de sustancias que conozco, antioxidantes, detox, etcétera, pero a veces ni siquiera es necesario. Lo principal siempre es la reducción de esos tóxicos, dar factores de salud y luego ver cómo reacciona el cuerpo. Y luego ya le ayudas con distintas gamas de herbáceos o detox o lo que haga falta en función de cada caso. Camino, y la pregunta del millón, ¿cómo sabe uno si tiene toxicidad de algo? Esto es complicadísimo. Ojalá, yo siempre digo, por favor, que aparezcan los rayos X que te hagan a cada uno, ¿sabes? En plan futurista. Tiene 27% de tóxicos en su organismo. No existe una analítica precisa para todo esto. Y como hay tanta diversidad de tóxicos, porque tenemos por un lado los metálicos, ¿vale? Pues el arsénico, el mercurio, el cadmio, el plomo, el níquel, el aluminio, etcétera. Luego tenemos los no metálicos, ¿vale? Que pueden ser plásticos, bisfenoles, ftalatos, todos estos pues que son plásticos, y luego están los que no son tampoco metálicos ni tampoco plásticos, que son todos los pesticidas, organofosfatos, bencenos, acroleínas, acrilamidas. Bueno, son como distintas áreas de toxicidad y de contaminantes en tu organismo. Entonces, en función de la historia clínica, para esto hay que tener conocimiento de la medicina ambiental y de la patología. En función de cada individuo, la idea es pedir una analítica u otra. Hombre, puedes pedirlo todo, pero claro, es muy caro y no hay tanto acceso a hacerse este tipo de analíticas. Entonces, en función de lo que parezca que pueda haber detrás de sus patologías, si son más metabólicas, endocrinas, a nivel neurocognitivo, bueno, lo que sea, puedes ir pidiendo diferentes analíticas. Entonces, primero saber esto, que hay varios tipos de analíticas. Luego, que no es lo mismo analizar lo que estás excretando que lo que tú tienes dentro. Porque como esos tóxicos son liposolubles y se van adentrando, o sea, están en sangre, o sea, primero van entrando por la piel, inhalados, por la boca, intestinalmente, lo vas absorbiendo. Pero luego no se quedan en circulación. De hecho, el cuerpo sabe, intenta que no esté circulando los tóxicos, salvo en una intoxicación aguda, ¿vale? Pero si no, si esto es algo continuo, ¿no? Por ejemplo, con las amalgamas, que me gusta mucho hablar de ello, las amalgamas, que son esos empastes plateados, ¿no? Y la gente, pues es que lleva con ello décadas. Entonces, es difícil que en un análisis sanguíneo te encuentres niveles de mercurio, pero eso no significa que no tengas, significa que ese mercurio va poquito a poco metiéndose y va adentrándose dentro de las células, dentro de las membranas, dentro de los órganos. Entonces, no hacemos biopsias hoy por hoy para ver en el tejido adiposo cuánta cantidad de mercurio tienes. Lo que hacemos son analíticas para ver por dónde lo pillamos. Entonces, en una analítica, que es lo que hacen de forma convencional, sistema público de salud o privado, pero de forma convencional, te hacen analíticas de sangre. Entonces, hombre, yo siempre lo hago porque intento siempre trabajar de una forma integrada y buscando todas las opciones. Pero si no sale en sangre, habrá que ver dentro de las células. Yo ahí ya miro dentro del eritrocito. ¿Vale? O si no, habría que hacer pruebas de provocación. Y claro, ¿qué es lo que hace la gente? Simplemente te miran un mineralograma o te miran una excreción urinaria. Y hombre, si pillas, es que hay, pero esto es como tirar la caña al río. Si sacas un pez, dices, ostras, he pescado, hay peces. Pero si no pescas, hombre, puede ser que no haya peces, pero a lo mejor es que no has acertado. Entonces, si sale en una analítica básica, bien, pero si no, hay que seguir buscando sobre todo si hay sospecha clínica, ¿no? Entonces, hay que hacer analíticas no solamente de excreción, que es lo que se ve en lo que eliminamos por heces, por orina, a través del pelo, las uñas, ¿no? Sino lo que hay acumulado dentro. Y acumulado dentro, pues no solamente es en circulación en sangre, sino también dentro del eritrocito, etcétera. O sea que no es tan fácil. Y bueno, pues dependiendo de cuáles son lo que tú sospechas, pues más la parte de disruptores endocrinos, hormonales y plásticos, pues yo suelo pedir orinas, analíticas en orina, y también, por ejemplo, para los
pues para todos los pesticidas, insecticidas, organoclorados, bencenos, etcétera, que también se pueden estudiar bastante bien en orina. Entonces, bueno, pues hay que conocer las distintas analíticas que hay y poderlas utilizar de la mejor forma y de una forma mucho más dirigida. Si no costase nada, pues le harías toda la batería a todos los pacientes, a todas las personas, y así verías un poco tu nivel. Pero al no ser barato precisamente ni estar al alcance de cualquiera, pues la idea es con un profesional y un poco a tiro hecho. Sí, evaluar cada caso en específico y saber realmente cuáles son los que son convenientes hacer en cada uno de los casos. Doctora, me he quedado sin tiempo y espero simplemente pues, que las personas que nos estén escuchando no se abrumen tampoco con tanta información, que entiendan de pues, que vivimos en un ambiente tóxico, eso que quede bastante claro, pero de que hay herramientas bastante simples y sencillas que podemos utilizar o estrategias en nuestro día a día justamente para reducir esa carga tóxica. Por una parte, como usted decía, cerrar el grifo y por otra parte, pues también promover esa capacidad de detoxificación que tiene nuestro cuerpo, empezar a entrenar. Hay mucha gente que le incomoda sudar y de hecho hay mucha gente que lo ve como wow, no, yo puedo ir a hacer ejercicio y no sudo nada. Y yo digo, no, más bien deberías promover el hecho de poder sudar. Así Fíjate, que, perdona que te interrumpa, pero es que el sudor es uno de los mecanismos de detoxificación más sencillos y más eficaces y más baratos. Entonces, sudar, que a través del ejercicio, a través de las saunas, o sea, cualquier forma de sudoración nos ayuda a liberar todos esos tóxicos. Ahora, luego hay que limpiarse bien para que no los volvamos a absorber, claro. exacto, ahí está la importancia también. Y bueno, de hecho, está enlazado con lo que usted decía de que si tienes, por ejemplo, como tenía yo problemas de estreñimiento, obviamente puedes ir al baño, pero si estás reteniendo eso allí, lo reabsorbes y pues obviamente eso termina quedando allí en el organismo. Así que nada, la verdad que ha sido increíble. Pensaba que iba a durar media hora, casi ya llevamos una hora hablando de tóxicos ambientales. Lo que Así podríamos que, estar. Ujú. no, podríamos pasar todo el día. Así que nada, me gustaría que fueses tú, pues quien se despida, tómate los segundos que creas necesario. Quien, pues recuérdale también, seguramente habrá mucha gente. Bueno, yo lo tenía apuntado. Yo recuerdo haberla conocido a través de una charla que vi suya, no sé si la compartió alguien creo que fue en Instagram, y allí fue a partir de que la contacté y fue que me empecé a tratar con usted y pues ya luego, bueno, es historia. Así que nada, recuérdele a todas esas personas que nos están viendo dónde la pueden conseguir, dónde pueden seguir aprendiendo de la doctora Camino Díaz y pues si quisieran más información, cómo la pueden contactar. Por supuesto, yo hago mucha divulgación. En redes sociales me podéis encontrar en Instagram como doctora Camino Díaz, vamos, DRA Camino Díaz, y ahí siempre intento sacar tiempo para hacer esa divulgación sobre lo que yo veo en consulta y luego en consulta pues yo trabajo online con un equipo de colaboradores con los que puedo intentar llegar a muchos más pacientes de los que llegaría yo sola. Así que ahí es donde me podéis encontrar. Nada, de verdad que agradecido por tu tiempo y bueno, y por todo el trabajo que haces de divulgación, obviamente también viendo pacientes Ujú. y nada, agradecido. Muchas gracias a ti, David. Un abrazo a todos y empezar no a preocuparos sobre este tema, sino a ocuparos, porque sí que se pueden hacer cosas. Así es. Gracias. Un abrazo. Chao.